Bueno, bienvenidas a una nueva sesión acá de Charlando en el Forestal, en el espacio forestal que queda acá en Merced 76. Hoy día hablando de El legado del monstruo, relatos de terror, este libro editado por Zigzag, que ustedes ven acá. Y tenemos aquí algunas de las personas que están involucradas en este proyecto. Voy a leer ahora a todos los autores, pueden tomar asiento en sus casas. Dice así: Julio Gutiérrez, Diego Muñoz Valenzuela, Carolina Melis, Tomás Harris, Francisco de León, Armando Roselot, Javier Ignacio Alarcón, Jesús Diamantino Valdés, Pablo Illanes, David Roas, Jorge Baradit, Álvaro Guizama, Patricia Esteban Erlés, Jos y Laura Ponce son los autores y autoras convocados en esta antología curada por Jesús Diamantino. Jesús, ¿qué invitados nos tienes hoy día? Esta es una como programa de televisión. ¿Qué invitados nos traes hoy día, Jesús? ¿Quieres estar aquí con nosotros? Bueno, acá nos acompañan el gran escritor que ya hemos trabajado anteriormente en otros libros, con Armando Roselot y Julio Gutiérrez. Bueno, he tenido el placer de trabajar anteriormente en Ruta Incierta, que es una antología de cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía, un volumen 2, porque hay uno que salió en el 2015, en donde también Armando y Julio participaron con un relato de terror, Niebla y... Encuentro en el Parque Stick, un cuento lovecraftiano, ¿cierto? Sí. Bueno, y la idea de esta antología, en un comienzo, fue... Siempre me preguntan cuál es el criterio. Yo no te pregunté eso, pero para fundamentar el hecho de... Primero, digamos que son una de las razones ya más simples es que se cumplían en el 2018 200 años de la publicación de la obra de Mary Wollstonecraft Godwin, o Shelley, como dicen algunos, ¿no? Recordemos que ella toma el nombre de su... Era una dama casada, no se casada. Mary Shelley, también filósofa, escritora, y que por eso una de las razones era esa. ¿Cuál más? Y la segunda razón era para proponer una muestra, una panorámica de lo que se estaba haciendo en terror, pero en Latinoamérica. Y en Chile. Y en Chile, hay que decir, no lo dijimos, hay autores y autoras no solo de Chile, sino que también de Argentina, de Perú creo que hay. No, de Cuba, Argentina, Venezuela, Colombia y España. Son los países que están. Ahora, tú has trabajado el tema del terror, te gusta mucho el cine, eres un experto en cine, en literatura de terror, has publicado varios libros de compilación de cuentos chilenos, de fantasía y terror, a través de Cuarto Propio, según recuerdo. ¿Y cómo reúnes a esta variopinta cantidad de autores y autoras, ¿no? Gente, me imagino, de otros países que tú conocías o habías accedido a su trabajo. ¿Y cómo haces? ¿Hubo más selección de la que vemos aquí? ¿O fueron todos y todas a quienes invitaste? ¿O quedó gente que por alguna razón no se publicó y que sí fue invitada? Sí, un poquito de todo, ¿no? O sea, en realidad fueron dos criterios los que señalaba anteriormente para invitar a los escritores a este proyecto. El primer criterio, escritores que admire. Yo a todos los escritores que están ahí los admiro mucho, y por eso, y también tanto Armando como Julio, yo estudio su obra. O sea, hace poquito defendí mi tesis doctoral y parte de esa tesis fue el estudio de la narrativa de Armando y la narrativa de Julio. Entonces, y eso por una parte, la admiración, ¿cierto? Y por otro lado, procuré también que los escritores que estaban dentro de este proyecto, que están convocados acá, también hayan trabajado terror antes. O sea, sí, que también hayan incursionado en el terror. Y tanto Armando como Julio, por ejemplo, en este caso, los otros escritores que están convocados ahí, y también los internacionales, han trabajado, han escrito relatos, ya sea aislados en antología, o bien ya tienen obra o compendio de relatos fantásticos también, o no necesariamente de terror, pero por lo menos sí han explorado la literatura no mimética, por decirlo así, la literatura no realista. Y es paradojal que estemos hoy día
en la ciudad de Santiago, en una canícula, con una temperatura que dicen algunos que es la más alta en los últimos, no sé, 100 años, siempre dicen cosas que uno lo alarman. Y hablando de un libro que paradojalmente digo fue escrito en el verano más, que nunca llegó, y el invierno más largo en Europa, por razones que no solo climáticas, sino que había un volcán estallando en otro lugar, nubes y qué sé yo, y se prolonga este extraño espacio en donde en Villa Diodati se encuentra, ¿no es cierto?, Mary Shelley, su esposo Shelley, Percy Shelley, Byron, ¿cómo se llama?, Polidori, y se proponen a escribir, cada uno de ellos una historia, la clásica historia que todos conocemos, un pequeño relato de terror, ya que está leyendo Fantasmagoría, cuentos de terror alemanes, según dicen los relatos, y se proponen, y la única, junto con Polidori, que logra crear una idea que llega finalmente un libro es Mary Shelley, y es un libro fascinante, me imagino que todos alguna vez lo leyeron, espero que si no lo lean. A mí es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, ¿no? Y por eso a la aparición de este volumen en Chile me generó mucho de entusiasmo ver que autores y autoras locales y latinoamericanos estaban reescribiendo de alguna manera la historia de Frankenstein. Me voy a permitir aquí leer un fragmento de alguno de nuestros invitados de hoy para que podamos ir comentando su cuento, ¿no? Dice Armando Roselot, con su cuento El Dios de la Venganza. El miedo nos paraliza. Nadie en mí sabe con certeza por qué yo llevo el control, pero ellos no saben que llevarlo en la más absoluta oscuridad es sofocante. Es como una maldición. ¿Cómo lo sé? ¿Quién soy? ¿Cuáles son nuestros nombres? Son algunas de las preguntas que no logro descifrar. Ahí, Armando, te metiste en un tema bien interesante, ¿no? Esta idea de, cuando uno piensa en este monstruo creado por partes de otros seres humanos, la posibilidad de que existan muchos yos dentro de esa criatura y que unos predominen sobre otros. Muchas conciencias, de hecho. Muchas ¿ya? conciencias. Bueno, de hecho el libro para mí es un libro muy filosófico. De hecho, ahonda mucho, más que el terror, ahonda mucho en el sentimiento de la vida, ahonda mucho en preguntarse qué es la vida en sí, qué hago yo acá. Y fue lo que me llamó la atención del libro, y quise plasmar eso, digamos, en este relato, esta cosa de encontrarse perdido, lleno de voces, ¿ya? Y no creo que fue irónico, o sea, hay un par de cuentos más que también hay cosas de dos seres o tres seres en uno, y me llamó la atención que es una manera, digamos, de tomar este monstruo, esta cosa que no sé si sea tan monstruoso, ¿ya? Pero sí da miedo. ¿Por qué? Porque es un ser que no sabe qué es realmente. Está buscando entre todas sus voces qué va a llegar a ser. Sí. Y eso yo encuentro que es un tema que da para mucho. Para mucho. Vamos a seguir hablando con los tres, pero ahora quiero preguntarle a Julio algo. Julio, esta revisitación del mito frankensteiniano, tú me imagino leíste el libro también, ¿cómo se puede abordar un mito ya tantas veces visto por todos, tanto en el cine abundantemente, en la literatura pulp, también en la historieta? ¿Cómo reabordar este mito, cómo recrearlo cuando ya es un mito tan como el de Drácula, tantas veces visitado por otras personas? ¿Es muy difícil? No, para nada. Es una muy buena pregunta, porque yo escribo precisamente sobre eso, sobre reescritura, sobre reconstrucciones, sobre rearticulaciones de narrativa. Y claro, es un fenómeno bastante común. De alguna forma se instala, tal como tú le dijiste, un mito. Y ese mito queda ahí prácticamente intocable. El mito de este monstruo, de esta creación, de esta aberración que trata de trascender las leyes de la moral, qué sé yo, los límites humanos y en el fondo romper también con ciertos paradigmas científicos, etcétera, etcétera. Y ya con esa matriz, con esa base, se pueden ir haciendo cosas distintas. Yo Robot es una especie de Frankenstein también, ¿no? De Asimov. Y así hay un montón de películas también contemporáneas que revisitan ese mismo tópico del monstruo que se crea, o del vuelto a nacer, que en el fondo es eso, el vuelto a nacer, o el muerto que se revive. Y claro, en ese sentido no es tanto el esfuerzo de tomar ese mito, porque están ahí disponibles para todos nosotros. Quizás lo más complejo es tratar de buscar ese giro que de alguna manera sea nuevo, que muestre una nueva arista, una nueva dimensión de ese mismo mito, que no se convierte en recontar, porque ahí es donde se vuelve una lata. La idea es eso.
Qué interesante que tú acabas de decir, alguien que vuelve a nacer, este personaje, porque tu cuento tiene algo de eso, ¿no? Monstruo del Prodigium. Sí. Voy a leer un fragmento que está en la página 1, por tanto no estoy revelando ninguna cosa secreta. Sin spoiler. No, dice así. Entró al departamento. Las luces estaban apagadas. Le gustaba ese cobijo discreto del ruido de la autopista, 16 pisos abajo, y la penumbra mezclada con las luces de afuera. En la semioscuridad contempló a la criatura balbuceando y babeando. Su pequeña mano, atravesada por una extensa sutura, se aferró a su índice. Sintió la aspereza del hilo, la secreción. Era como la cola de una lagartija, áspera, frágil y fibrosa. Jesús, siempre quise decir eso, Jesús. Quiero que me respondas lo siguiente. Jesús, tú compilaste estos cuentos. A mí me llama la atención la diversidad de miradas y que ninguna se repite en rigor, pero que ninguna también se me viene a la memoria de otras antologías. Yo he leído, recuerdo una antología también de autores norteamericanos de ciencia ficción haciendo una revisitación del Frankenstein insólito, que salió hace muchos años, también salió el Drácula insólito y otros más. Me llama mucho la atención esta riqueza que hay acá. Hay una calidad ineludible en el volumen que yo invito a quienes no lo han leído a que lo hagan. ¿Te sorprendió cuando empezaron a llegar los cuentos? ¿O dijiste, ojalá que alguien llegue que no sea como una nueva visión? O sea, todas las miradas son distintas y todas son novedosas respecto del relato original. ¿Te sorprendió? Claro. Sí, pero de todas maneras ese era el objetivo, porque con la editora de Zigzag, Camila Domínguez, cuando planteamos el pie forzado, en realidad ese pie forzado lo ampliamos muchísimo. Es que lo pregunto porque pudo no ser así, puede ser, este cuento una lata, lo mismo de siempre. No, fue porque el pie forzado en realidad era un homenaje a Frankenstein desde la perspectiva que los escritores quisieran. O sea, y el libro es tan amplio, las miradas son tan amplias que incluso hay homenajes a Mary Shelley directamente y no necesariamente a la criatura. Incluso hay un cuento que homenajea a Percy Shelley, ¿cierto? Como un influjo al parecer directo de la obra original, entonces hay un abanico bastante amplio. Y yo sabía que de cierta forma los escritores desde su perspectiva, desde su propia visión, desde su propia poética, desde su propio imaginario, van a recrear un texto propio y una visión propia sobre Frankenstein. Pero en la medida yo no leí los cuentos en la medida que me iban llegando. Yo leí todos los cuentos cuando llegaron todos. De una sola vez. De una sola vez, sí. Cualquier lector o lectora. Sí, o sea, lo hice de esa forma. No quise, leí aparte, qué sé yo, de los primeros cuentos que llegaron, pero nunca lo leí íntegramente. Al final, cuando llegaron todos, ¿cierto? Porque también había un plazo, una fecha, ahí recién pude, y lo que me encantó fue precisamente esa riqueza. Y me encantó también el hecho de que, si bien hay tópicos que se repiten tal vez, o sea, como la idea de las conciencias, como mencionaba Armando, cada relato no, para nada. ¿Eran inéditos todos los textos de la condición que fuesen inéditos? Sí, todos los relatos son publicados inéditos. En ningún lugar. No, solo hay un texto que se había publicado anteriormente, que es el de David Roas, que se publicó en un libro que salió el año pasado, su último libro de cuentos se llama Invasión, y ese es el único relato de David que se había publicado anteriormente. ¿Cuál era ese? No recuerdo. David Roas es... Negra. Sí, Agua Oscura, perfecto, sí, ahí está. Pero el resto, de hecho, por ejemplo, había escritores que se demoraban más que otros, pero era porque estaban terminando el relato con exclusividad para este libro. Sí. Armando, tú eres un escritor, poeta, escritor de ciencia ficción, ¿no? Principalmente. Hay novelas de ciencia, bueno, te publican como esos rótulos de ciencia ficción. Y se disputa, ¿no es cierto?, Frankenstein, el título de ser una novela de terror y quizás la primera de ciencia ficción, ya que la criatura no es un avatar creado por designios de Dios, sino que por la ciencia. Exacto. ¿Eres admirador de la novela o no te gusta tanto y fue un reto para ti o siempre te gustó? Yo la leí antes de los 20 años, hace mucho tiempo, y la relectura, me dijeron que participara, la releí y fue completamente distinta a la visión que tuve de la novela. Interesante. Completamente diferente. ¿Qué cambió? Todo. El enfoque de la criatura, el enfoque más interno, digamos, los sentimientos, lo que decía hace un rato, lo que sentía es esta cosa de saberse vivo, de saber qué es la vida como tal. O sea, ¿sentiste que ahora que lo leíste de más adulto fue una lectura más profunda tal vez? Totalmente. Y bueno, Frankenstein siempre ha sido Frankenstein, o sea,
Yo cuando chico, o sea, veía las películas de Boris Karloff y todas las que salieron, yo fascinado, ¿ya? Entonces, estaba el monstruo ahí, dando vueltas. Bueno, Robocop, ya que es una relectura, ¿ya? De esto también, o sea, películas que me gustaron mucho. Estas cosas también de los judíos, ¿cómo se llama? Con Ercilla, el golem, todo este tipo de cosas, me gustaban, siempre, ¿ya? Entonces, para mí, no sé si habrá sido tan difícil, por lo general lo que yo hago, yo cuando escribo, mezclo mucho fantasía con cosas fantásticas y terror. Ya Jesús me ha conocido un poco más la obra y me gusta el terror. Así que no es tan novedoso. La misma pregunta para ti, esta nueva mirada sobre la criatura, ¿lo leíste de nuevo? ¿Eras fan? ¿No eras fan? No era tan fan. ¿Ya? Había leído el libro hace un tiempo y lo que hice fue colgarme del mito en sí, tomar el mito. Y claro, voy a tratar de no hacer spoilers, pero siempre que me pongo a hablar de cosas que se cuentan, hago spoilers. Ahí si cuenta algo, le ponemos un pito encima. Ya, sí, además ya saben que no se me pueden buscar después. Bueno, entonces claro, tomé el personaje del monstruo en sí. Y ahí decidí abordar el cuento desde ahí, desde esa figura del monstruo, pero desde otro ángulo. Y esa monstruosidad en relación también con una forma de paternidad, ¿no? Sí. que es como la que se trata ahí en el cuento. Claro, pero está este científico Frankenstein propiamente tal, que de alguna forma es el padre de esta criatura. Por eso no Prometeo, él es como el demiurgo que hace a esta criatura. Entonces, tomé eso, pero de alguna forma cambié estas atribuciones del padre, no como el demiurgo, esta especie de dios superior que crea a otro ser inferior, sino que como una especie de esclavo casi de la criatura, pero un esclavo que en el fondo se entrega a una forma como de afecto. Interesante, como una mirada cronenbergiana sobre la paternidad. Sí, algo de Cronenberg, sí. Exacto, eso es. Sí. A mí me gustó mucho, insisto, hay una diversidad de lecturas del mito aquí que me impresionaron mucho. Voy a leer ahora otro fragmento breve, muy breves, ahora de Pablo Illanes, Plan de Navidad. Dice: María Teresa, ¿te sientes bien?, me pregunta. Y entonces me doy cuenta de que mi actuación lo ha conmovido. Sagradamente sigo con lo planeado. Me llevo las manos al estómago y respiro con dificultad. Lucio André me toma la mano derecha, se preocupa. Sus compañeros tienen olor a cigarro y marihuana y las chicas murmuran cosas que no entiendo. Sé que hablan de mí, que alguien llame a los de seguridad. Lucio André sale de la isla. Esto debe ser un ataque de epilepsia. Que busquen un doctor, esta señora no está bien. Es el momento de caer. Arqueo un poco las rodillas como lo ensayé previamente. Cierro los ojos y simplemente me abandono. Las chicas de la perfumería observan con terror cómo mi cuerpo se desvanece, cómo me echo morir cuando aparece Lucio André para sujetarme. No sé nada, no veo nada, no existo. Aquí hay un cuento, Jesús, bien interesante, ¿eh? Porque aparentemente cuando uno comienza a leerlo, esto dice no tiene nada que ver con Frankenstein, pero sí tiene que ver, ¿no? Sorprende sobre todo en sus páginas finales. Un buen cuento de Pablo Illanes, a quien le mandamos un saludo, se disculpó de no poder estar hoy día, a última hora, pero estaba interesado en venir. Y a mí me sorprendió ese cuento como a ti también, me imagino. Sí, sin duda. O sea, el cuento de Pablo es un cuento que retrata de cierta forma la cotidianidad, retrata, digamos, ciertos códigos con los que nosotros nos manejamos siempre, o sea, la idea de ir al mall, está ahí muy local, muy chileno. Muy local, sí, muy local. Providencia, parece. Exactamente. Y tenemos esta narradora, esta mujer, esta señora, que la vemos al parecer obsesionada, ¿cierto?, con este chico, uno de los chicos que atiende ahí, pero finalmente nos percatamos que esa obsesión va hacia otros derroteros, hacia otros caminos, terminando finalmente en algo sumamente macabro, grotesco, muy violento. Y claro, Pablo ahí está dialogando también con una nueva sensibilidad sobre el terror, que a mí me llama mucho la atención. Y también me alegro que Jimena protagoniza una de las grandes películas de terror actuales, Trauma, de Lucio Roja. Claro, tú me has hablado muy bien, yo no la he visto aún, pero sí, tú me hablaste muy bien de la película. Sí, una película extraordinaria, y creo que también ahí hay un diálogo con una nueva sensibilidad sobre el terror, que es este terror que está oculto aparentemente, y que es un terror que se proyecta particularmente a través de la violencia, a través de una violencia, no sé si decirlo extrema en la palabra, sino más bien es una poética de la destrucción, una poética de la aniquilación, una poética, ¿cierto?, frente a
a un miedo chileno, ¿cierto? Claro, esto lo discutimos siempre con Julio, por ejemplo, en la universidad o con nuestros estudiantes o cuando vamos a este tipo de actividades, que a qué le temen los chilenos, ¿cierto? Y el otro día lo conversábamos también con el director Lucio Rojas, con Jimena, ¿a qué le temen los chilenos? ¿A qué le tememos? Quizá le tememos a recordar, tal vez Entonces cuando esos recuerdos, ¿cierto?, de una violencia que está al parecer ausente, pero la verdad es que está todavía palpitante en nuestra sociedad, creo que el cuento de Pablo ahonda en esa fibra. Sí, que eso que dices tú es bien sintomático, ¿no? En Chile nosotros pensamos que la violencia no existe porque no la vemos, pero está ahí, ¿no? Presente fuertemente en nuestra sociedad, de muchas maneras, no solo físicas, sino que también a veces que tiene que ver con la discriminación, con la violencia de género, con otras violencias que no son el golpear necesariamente a alguien ni matar a alguien, ¿no? Exacto. Armando, tu historia, cuando uno la lee, parece ser atemporal, podría haber sucedido hace 30 años, en 50 años más o hoy. ¿Eso fue algo buscado especialmente por ti? Completamente. ¿Por qué? ¿Qué querías que la gente sintiera el lector? Que se imaginara cada persona dónde quería estar, de hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de las bases del terror, digamos, es que sea desconocido, es que te maneje tensión. Entonces, si te ponemos en estos lugares, sí, te lo puedes imaginar, pero si no sabes, es más incertidumbre aún. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y esa pregunta está siempre dando vuelta y nunca tiene respuesta. La incertidumbre da miedo. Da miedo, ¿sí? De hecho. ¿Ya? Entonces, tiene que estar eso. ¿Ah? Había pensado hasta ponerla, digamos, fuera del mundo, en otro lado. En otro lugar. En otro mundo, pero también puede ser. Sí, sí. ¿Ah? Entonces, esa es la idea. ¿Ah? En tu caso, Julio, tú pones tu personaje en un lugar muy cotidiano, ¿no? Que podría ser quizás el hogar de muchas de las personas que están aquí viéndonos y viéndonos por internet, ¿no? Es muy cercano a la vida de una persona en la ciudad. Sí. Bueno, también hay una deliberada intención de poner a estos dos personajes en una dinámica muy cotidiana y que fueran también como habituándose el uno al otro hasta el punto de necesitarse mutuamente. Como toda relación también paterno-filial. Hay una distancia inicial siempre, un padre y un hijo, porque claro, el padre no tiene a la guagua, no la tiene adentro y todo, entonces se tienen que conocer, y luego ese lazo se vuelve insoluble, pero claro, tiene que mediar ahí esa especie de cotidianidad y claro, también por otro lado el escenario específico, espero no estar tirando spoilers acá, para nada. De espacios muy estrechos, de hacinamiento, de esta ventana, ¿no?, que da directo a un cartel enorme como LED que no deja dormir al personaje, de publicitario, la autopista que hay abajo. Hay más asientos acá, adelante, si quieren sentarse. Da cuenta también del espacio en que nosotros vivimos. Sí. Y que de alguna forma también es como monstruoso, o sea, es adverso contra todos nosotros. El personaje ahí dice que es como una especie de gota de aceite en un chorro de agua y que se va moviendo ahí como tratando de mantener cierta integridad, pero al mismo tiempo absorbido por ese chorro, ¿no?, por ese flujo que lo lleva de un lado para otro, en el metro, después por el ascensor y en los otros espacios, ¿no?, para no tirar más spoilers. Estoy como contando. Sí, a mí me interesa mucho hablar de eso porque la incertidumbre de este no lugar o este lugar que puede estar en cualquier tiempo y espacio provoca cierta relación respecto del terror, y la tuya lo instala en una cotidianidad con lo que también lo hace bien terrorífico, ¿no? El terror, el horror puede estar aquí, al lado, en la puerta del lado, en el vecino del frente de mi departamento. Claro, ahí en ese sentido también trabajé mucho el generar una especie de tensión, ¿no? Yo desde el punto de vista ya como más del trabajo escritural, pienso el terror desde ahí, desde generar una especie de atmósfera, y en esa atmósfera un vacío, ¿no? Y ese vacío como que esté chupando el lector, y que no sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está conduciendo finalmente al último párrafo, a la última frase, al cierre de la historia. Claro, uno termina odiando a los personajes al final de tu cuento, no vamos a hablar porque uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿No? Dice así Álvaro Bizama en su cuento El Museo de la Luz, Fragmentos. Dice, quisiera que supieras esto. Anoche fuimos a una casa de un anticuario en San Telmo y él, hijo de una vieja familia caída en desgracia, nos mostró una copia de los planos de la máquina del dolor infinito.
que realizó Alegreto sobre las instrucciones que mandó Sade desde el manicomio. Yo no pensaba que la historia fuera real, hermanita. Creía que era un bluff que soltaba al viejo Alfonso, que aún se creía decadente y medio dandy. La había escuchado en Francia en unos cafés, según él, a unos rusos antes de la guerra. ¿Recuerdas que todo sonaba a mentira? Pero era verdad. Ahí estaba la copia, la tuve unos minutos en las manos. Fue una señal que confirmaba el sentido del viaje. Alegreto había escrito las instrucciones en italiano. La máquina, un cubo, adentro había un ser humano al que se le estaba arrancando la piel. No tenía sexo definido, no tenía ojos. Por ahí, en el plano, entraba una energía a esas cuencas vacías. Había agujas, cuchillas y una serie de engranajes y poleas. La máquina, creí leer, parecía abastecerse a sí misma. El dolor impedía que el cuerpo envejeciese, suspendía el tiempo. Había más observaciones, pero no alcancé a retenerlas. Clásico de Bizama, ¿no? Muchas historias pequeñas dentro de una gran historia y algunas con potencia para convertirse por sí mismas en otro relato, ¿no? Como esta pequeña descripción de la máquina del dolor infinito. Sí, eso... también lo interesante que ahí Álvaro también con esta idea de desarticular por completo la narración, ¿cierto? Esta idea fragmentaria. También hay varios homenajes que están operando. En otras conversaciones con amigos, colegas, también hemos visto en ese relato la idea de un homenaje a Frankenstein, por ejemplo, pero un homenaje a Frankenstein un homenaje a Mary Shelley, pero un homenaje a Mary Shelley desde la etapa gótica de Mary Shelley, o sea, los cuentos góticos de Mary Shelley, ¿cierto? No directamente a Frankenstein, sino que me parece que este relato sutilmente está aludiendo a eso, y por otra parte también es un guiño, un saludo a la estructura narrativa que tiene Drácula. Entonces, en el fondo... Esta novela epistolaria, sí, son cartas, hay que decir lo que son cartas. Sí, y también con un lenguaje muy delicado, con un lenguaje también que emula la delicadeza y ¿cómo decirlo? Este lenguaje tan aristócrata, no sé cómo, precisamente del gótico, ¿no? Hay un registro ahí, claro. Claro, hay un registro más sutil en ese sentido. Pero además también un relato habitual en Álvaro, que está hecho en fragmentos también, o sea, aludiendo a la composición material del monstruo, ¿no? También, claro. Que ya había un cuento del antiguo escrito sobre el asesinato de este muchacho en Puente Alto, al que descuartizan, que también está hecho en fragmentos y que da cuenta, a través de la mecánica del relato, del propio suceso del asesinato, ¿no? Que es bien terrible. Claro. Poser de Machetazos también Exacto. está construido de también, esa sí, forma. Machetazos es otra compilación de terror bien interesante, que publicó, creo que fue Random, no recuerdo. No, edición EP. Edición EP, estábamos claritos. Oye, después preparen sus preguntas, por favor. Otro fragmento de El sueño de Patricia Esteban Herlés. Bueno. Sí, desde luego que la bella señora Lindbergh le tenía miedo a la mansión que su esposo compró sin pensar, sin consultarle siquiera. Nunca quiso vivir en ella porque las criadas de la zona contaban leyendas, y Anne Lindbergh sabía que en todos los cuentos de viejas hay escrita siempre al menos media línea de verdad. Un monstruo indefinido, silencioso, rondaba las fincas al caer la noche. Algunos vecinos aseguraban que a veces lo sentían respirar al otro lado de la ventana, aunque ninguno de ellos hubiera juntado nunca el valor necesario para girarse y mirar de frente más allá del cristal. Su aliento, pesado como el de un animal herido que se arrastra fuera del bosque buscando ayuda, se colaba en sus sueños y les hacía despertar sobresaltados en medio de la oscuridad de sus dormitorios. Armando, ¿leíste el libro completo? ¿Lo leíste? No. ¿Es lo que leíste? ¿Hay algún cuento que te gustó? Varios. ¿Sí? ¿Cuál te dejó una impresión así? Sí, me gustó mucho. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El primero que leíste, el de Pablo Illanes. Esta cosa, digamos, de humor y todo, y que termina con un giro muy fuerte al final. Sí. ¿Ya? El que leíste recién no, pero me trajo a la memoria, ¿ya? Me trajo a la memoria una parte de Frankenstein mismo cuando él grababa el monstruo, ¿ya? Y él cuenta la historia cuando está en la casa esta y ve esta familia y está escondido, detrás de una muralla. Me llevó a esa parte del Frankenstein. De hecho, eso es lo que homenajea. Claro. Sí. Pero, bueno, Patricia Esteban Herlés es probablemente, yo creo que es la escritora de género fantástico más importante en habla hispana, y para nosotros que aceptara la invitación fue increíble. Sí, no la conocía personalmente, no la conocía. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerla, no personalmente, sino una vez en un congreso que la invitaron, y por Facebook le escribí así
sin vergüenza. De una. Alguna. Sí, Y funcionó. Sí, y funcionó. Porque también David Roas, que él es un gran amigo, David es muy amigo de ella y a partir de eso... Le dio referencias. Sí, nos dio referencias. Y bueno, y ella es muy humilde con su arte. Ella tiene una filosofía donde la invitan a antología de lo que sea, digitales, ella participa, a ella le encanta. Y también es tanta la generosidad que tiene que ella escribe un cuento especial para cada Antología. antología. Mira qué bonito. Sí. Y bueno, ella, lo interesante de su relato, que también dialoga, a ella siempre la encasilla en la idea del feminismo de terror o el feminismo terrorífico. Pero ella misma dice que su escritura no es feminista propiamente tal, sino lo que ella hace es retratar aquel terror que está oculto bajo una esfera que es aparentemente normalizada, pero debajo de esta normalización encontramos finalmente el terror, y el terror siempre asociado a la infancia, es un tema que la obsesiona, sí, la monstruosidad de la infancia. Es una monstruosidad distinta a la que retrata Julio en su relato, que la monstruosidad de Julio es una monstruosidad un tanto más visual, por decirlo así, pero la de Patricia es mucho más sutil, ¿cierto? La idea que nos hace pensar en este terror conceptual de la infancia, o sea, la infancia porque es una experiencia traumática, la idea de lo siniestro quizás está ahí está desarrollada. Julio, la misma pregunta que le hice a Armando. ¿Hay alguno de los relatos que te haya llamado mucho la atención, que te gustó mucho? Bueno, lo que destacó Armando, pero yo creo que también merece una mención muy especial el cuento de Carolina Melis, Una ciencia nueva. Es un cuentazo. Está construido con una delicadeza técnica realmente admirable. Porque claro, casi no parece un cuento que podrían tener esa antología, pero solo al final calza todo, se cierra de forma impecable. Es un cuento muy, muy bien construido. Sí, bueno, ese cuento, más que ella hace citas textuales de Frankenstein en medio, pero que calzan perfectamente con la historia que está contando. Por eso, es una máquina ahí que ella hizo, un artefacto que funciona, pero súper, súper, súper bien. Ahora, ¿por qué una novela escrita hace 200 años sigue teniendo impacto en nosotros hoy día? ¿Por qué? Igual que Drácula, son mitos, se crearon mitos finalmente. Pero ¿por qué esta y no otra? ¿Qué tiene esta novela en particular, la original de Mary Shelley, que todavía nos impacta a todos, ¿no? Que hay versiones y versiones, y películas, y revisitaciones, obras de teatro, ¿no es cierto? Cine, historieta, cuentos? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es la búsqueda del ser humano de vencer la muerte, ¿ya? Y mientras no seamos inmortales, en todo el relato fantástico Habla por ti, ¿no? va a estar, y va a estar ese relato, va a estar esa búsqueda, ¿ya? Y esa búsqueda, como pasa con Prometeo, termina mal, ¿ya? Pero está ahí, y tenemos una cantidad de películas de ciencia ficción, de terror, que llevan a eso, ¿ya? Esta búsqueda de ser inmortal y que la embarramos. Claro, Blade Runner de algún modo también es una relectura, Sí, ¿no? claro, Sí, es evidente, ¿no? Lo hacen evidente ahí en el film. Pero es interesante también, y claro, yo también, pensando en la pregunta, la habría respondido desde esa perspectiva, con Blade Runner, de estos monstruos con alma, de estos robots con alma. Y de alguna forma el monstruo de Frankenstein también está reclamando que también tiene una conciencia, que también tiene un alma y tiene derecho a que lo dejen en paz, a que lo dejen vivir, a que haga una vida también medianamente humana o al menos cercana a lo que podría ser una vida humana. Entonces, creo que ahí es donde está el anclaje de ese mito que hace que volvamos una y otra vez, esa curiosidad sobre lo extraño, ¿no? Bueno, está bien, es lo extraño, lo horrible, nosotros desviamos la vista de esta monstruosidad, la queremos destruir, pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿no será que ese monstruo también nos ve a nosotros como una amenaza, como un monstruo, y también desvía de alguna forma la vista de nosotros? ¿O busca, o trata también de comprender nuestra versión hacia ese monstruo y nosotros deberíamos hacer lo mismo? Entonces, yo creo que también esas preguntas emergen una y otra vez, sobre todo en el cine, ¿no? Voy a hacer una pésima cita, pero no importa. En Van Helsing, esa pésima película, ¿no? Está retratado de forma muy caricaturesca todo ese drama de Frankenstein, ¿no? Que aparece en ese cubo de hielo, que es una de las escenas más ridículas de la película, que aparece lamentándose, ¿no? Y dice, no, porque soy así, no sé qué, en el cubo de hielo es ridículo, y después le dice que tiene una cura y que no sé qué, y en el fondo este Frankenstein
se compadece del Van Helsing, se compadece de la pésima actuación que está llevando a cabo el actor y todo, y le dice, hay una cura, ¿no? Pero no hay cura para el guionista, no hay cura para el director ni nada, pero al menos hay cura para el personaje. Entonces, a ver, a lo que quiero llegar, perdón, que me voy desviando. Pero bueno, siempre hago lo mismo. Y ahora sí, perdón, mi punto. Que hay un lazo, hay una conexión, y nosotros de alguna forma conectamos con ese monstruo. Porque de alguna forma sentimos que se compadece a nosotros, como los propios androides de Blade Runner, ¿no? Al final, este tipo, el Rutger Hauer, se compadece de Declan. Claro. Se compadece de él. Claro, por eso lo salva. Claro, por eso lo salva. Y Contamos fondo el final, dice, otro final contamos. pero No, por eso ya todo el mundo ha visto esa película, que no la ha visto ya está fuera de la humanidad. Pero en el fondo ya ese monstruo dice, ya encontré mi redención, no tengo para qué hacer daño. Busca tú la El tuya. beneficio de Van Helsing en esa mala película, bueno, para los investigadores como usted o como yo que nos gusta el tema, no hay mala o buena película, hay objeto de estudio. Incluso las malas películas son un excelente avance para estudiar cómo se va revisitando el mito. Hay un cuento cuyo autor o autora, no recuerdo ahora, que hace un comentario en un momento muy interesante, que es que si Frankenstein huyó de su criatura, y quizás por eso la criatura es como es, yo no voy a huir en esta ocasión, me voy a quedar. Creo que es cuando la idea de la mujer, de la criatura como femenina de Frankenstein. Que es interesante, ¿no? ¿Qué habría pasado en el relato si el padre de la criatura no hubiese escapado? Si hubiese dado amor a su criatura, sería otra historia probablemente, ¿no? Claro. Sí. Y eso, uno de los cuentos ahonda, aunque no completamente, pero sí en ese pequeño momento, y se me abrió también como una posibilidad de relato ahí interesante. El sargento de los Frankies de Joss dice: aquella horripilante desnudez de la que los Frankies no parecían siquiera conscientes permitía apreciar bien claro su condición de puzzles vivos. El teniente Igorevich dedujo pronto que las criaturas debían su enorme, inhumana envergadura a que cada una se había formado a partir de los cadáveres fusionados de 2 o 3 soldados distintos. Aquí hay un relato de ciencia ficción muy poderoso, ¿no? Que es muy interesante, muy interesante, ¿sí? Y muy potente. A los fans de la ciencia ficción les va a encantar ese relato, creo yo. Sí. Y bueno, Joss mandó a decir por Facebook que él estaba presente acá también. ¿Es bueno o malo eso? No lo sé, o sea, pero conociendo a Joss me imagino que puede ser bueno y malo. Sí, pero realmente se puede ver, es una excelente historia de la ciencia ficción, con ribetes de aventura, grotesca, pero muy interesante. Sí, Joss tiene este tratamiento tan lúdico de la ciencia ficción, pero él sí se autoproclama como un escritor de ciencia ficción. Sí, él trabaja el género, hace talleres, escribe ensayos súper interesantes sobre el tema. A diferencia de mi amigo Armando acá que lo cataloga, pero yo defiendo que él es autor de literatura de terror y fantástica. Yo también. Pero ese cuento es muy interesante porque también lo que hace es algo bastante parecido a lo que hace Armando en el sentido de situar a estos Frankenstein también en un escenario y también en un tiempo y un espacio muy alejado, ¿cierto?, de las convenciones realistas, ¿cierto? Entonces también hay un proceso de identificación bastante interesante, o sea, es un personaje que está en un planeta aislado, rodeado solamente de criaturas y de monstruos, ¿cierto?, que finalmente son un ejército, pero ¿en qué lugar está? ¿En qué planeta está? En el fondo también es en clave de ciencia ficción, también es una metáfora y una proyección sobre la soledad, que también es... Exacto. Que está mucho en el libro, ¿eh? La soledad pesa mucho de los relatos, de los personajes. Sí, el abandono está totalmente ahí relacionado. Sí. Laura Ponce, Ruido Blanco. ¿Qué es lo que buscabas, Víctor? ¿Qué es lo que querías lograr? Paladeó la respuesta. Cuando salió de su boca tenía el peso de una verdad acariciada. Un ser de regeneración propia, automática y perpetua. Luego sonrió, con una sonrisa que helaba la sangre, y supe que había tenido éxito. Buena esa pequeña frase. El relato no termina ella, sigue ahí, con mucha fuerza. Yo quiero abrir ahora la conversación para que alguna de ustedes que quiere leer el libro, quisiera preguntar algo, o que ya lo leyó y que pudiera interesarse, aprovechando que tenemos aquí al compilador, al curador, si se quiere, y a dos de los autores. Así que por favor, abro la mesa para preguntas. Sí. Quiero preguntar justamente a Jesús Diamantino que nos cuente un poco la génesis del libro
y sin redundar en la respuesta de por qué la relectura, por qué continuó la vigencia, la necesidad de haber editado este libro hoy sobre cuentos de terror. Muy buena pregunta. La respuesta es bastante técnica, porque lo que quisimos hacer desde un comienzo con Camila Domínguez, la editora de Zigzag, fue hacer una antología de cuentos de terror. Pero no encontrábamos todavía inmediatamente no encontramos el leitmotiv, por decirlo así, del libro. Estaba la idea de convocar a autores hispanoamericanos, no limitarnos solamente con autores chilenos, sino era ir más allá. Pero claro, surgieron un montón de ideas primero, y finalmente le propuse a Camila, aprovechando los 200 años de la publicación de Frankenstein, ¿por qué no? ¿Por qué Frankenstein particularmente y no otra obra? Y que tiene que ver con una pregunta que tú nos hiciste, o sea, ¿qué importancia tiene Frankenstein hoy en día? Más allá de la revisitación, nuestro objetivo de hacer este libro fue también mostrar qué se estaba haciendo con el género del terror hoy en día. Claro, tiene una cualidad doble. Claro, tiene una cualidad doble. O sea, utilicemos la figura arquetípica del monstruo de Frankenstein, pero veamos también cómo se articula el terror hoy en día. Y de hecho, si bien Zigzag confió plenamente en el proyecto desde un comienzo, también estaba la pregunta de cómo nos irá con el libro, bien, mal. Bueno, nos ha ido muy bien afortunadamente con el libro, y es porque hay algo en el terror. O sea, actualmente con escritores como los que tengo acá al lado, ¿cierto? Julio y Armando, sin lugar a dudas el terror no está ahora resurgiendo, por lo menos en Chile. ¿Por qué digo resurgiendo? Porque también hay un montón de editoriales, ¿cierto?, que están editando autores noveles, que se están atreviendo, ¿cierto?, a publicar nuevas visiones sobre el terror, el cine, las series de televisión, el cómic, y en el fondo un montón de otras plataformas y un montón de otros discursos alimentan también este resurgimiento del terror. Vivimos tiempos terroríficos, además, creo. Además vivimos tiempos terroríficos, entonces yo creo que el libro se gestó también por ese doble afán, o sea, la necesidad, primero, homenajear a nuestro querido monstruo, y por otro lado, utilizar ese homenaje como excusa para hacer una especie de exposición o una vitrina de lo que se está haciendo sobre terror hoy en día en Latinoamérica. Yo agregaría una tercera capa a esa, antes que hagan la siguiente pregunta, que es también visibilizar a los autores y autoras que están haciendo eso. El Frankenstein, sí. ¿Qué estamos haciendo? Pero ¿quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes lo están haciendo? Entonces ahora, sí, los que lean el libro podrán buscar en la biografía de los respectivos autores y autoras quién le gustó más, y puede uno bucear y encontrar libros de ellos, ¿no es cierto?, en el mercado. Sí. Luego leo otro fragmento breve y preparamos la siguiente pregunta. Manifiesto 1 de Diego Muñoz Valenzuela. Apreciado lector, de pronto comprendí que yo existía, que había un yo, o que comenzó a haberlo. Fue como un relámpago instantáneo, una transición infinitesimal entre la completa oscuridad y la luz radiante. Un instante antes, nada. Uno después, todo. Igual que el Big Bang. Tampoco se trata de un fenómeno infrecuente en el universo. Pasa todo el tiempo. Ahí está el comienzo del cuento de Diego Muñoz Valenzuela, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene otro comentario o pregunta, por favor? ¿Sí? Ahí. Me voy a enlazar con la pregunta que hiciste tú, porque dado el éxito que, por ejemplo, ha tenido esta antología, ¿hay posibilidades de que tengan nuevas antologías, que se convoque, por ejemplo, autores tomando, por ejemplo, otros pies forzados como elemento de vínculo, digamos, en nuevas propuestas literarias, aparte de las cosas que individualmente cada uno genere, lógicamente? Yo sé que tú estás preparando una novela. Sí, no, bueno. Pero bueno, aparte de eso, digamos... Tengo información privilegiada. Sí, entonces, pero me interesaría saber eso, porque hemos discutido con Jesús el tema de que a veces el terror es como el pariente pobre del cine, de la literatura, para la perspectiva de muchas personas que están fuera y que no son precisamente consumidoras de este tipo de género, y lo ven como género menor. A mí me parece terrible esa óptica, pero es así, y yo creo que muchos de ustedes probablemente se han visto enfrentados, y cuéntenme si eso les ha ocurrido o no, sería súper interesante saberlo, en círculos literarios, por ejemplo, en círculos académicos, ¿cómo lo ven? Porque definitivamente en Chile se está desarrollando el tema de la cultura de género, lo que tú dices, tanto en las plataformas de cómics, cine y también en la literatura, pero pongámonos, por ejemplo, hace 15 o 20 años atrás, ¿cuál era la percepción social que había sobre eso? Y sabemos
que era bastante más discriminadora. Hoy en día hay un poco más de aceptación y es de esperar que esto siga ocurriendo. El cine de género, la literatura de género y todas las demás plataformas que convocan al género pueden estar llenas de manifestaciones de cultura impresionantes. De hecho, creo que las personas que cultivan el género quizás son de las que más se informan de distintas áreas del conocimiento para poder generar nuevas estructuras narrativas de diversa índole. Entonces, a mí me da mucha pena esa como discriminación que sufre el género. Entonces, ¿qué viene? De nuevo, si Zigzag, por ejemplo, dado el éxito de esta antología, tiene pensado crear nuevas alternativas para nosotros los lectores, y ustedes mismos, ¿cómo se han visto enfrentados a este tema del desarrollo del género en Chile, en su caso en la literatura? Las dos preguntas, vamos. No estoy autorizado. No. ¿Sí o no? Sí, vienen más proyectos relacionados con esta estructura antológica y con el terror. O sea, claramente yo creo que el legado del monstruo también ha sido... hay otras antologías también, o sea, hay otras antologías muy valiosas de editorial independiente que tienen, digamos, circulación. De Austroborea, por ejemplo, tienen una excelente antología, Forja, Puerto de Escape también, sin lugar a dudas hay mucho material. Pero Zigzag, sin lugar a duda, ha permitido una visibilización distinta, ¿cierto? Y creo que este libro, como bien decía Carlos, es la oportunidad, ¿cierto?, de no solamente exaltar el género, sino también exaltar de quienes están trabajando en el género. Porque tanto Julio como Armando también han trabajado en otras antologías que quizás no habían tenido una visibilización como la que tienen ahora con Zigzag. Y eso es súper positivo, yo creo que eso es el gran valor que tiene el libro. Y claro, vienen más proyectos, sin lugar a dudas, y también la idea es que los proyectos no se acaben y desde este minuto o desde hace pocos años atrás, ¿cierto? Yo creo que hay una suerte de tendencia para que precisamente el género encuentre la legitimidad que se merece. Y porque sin lugar a duda ha sido un género que, a diferencia de España, por ejemplo, donde se estudia, o sea, si uno visita una librería española, pero un montón, una sección gigantesca solo dedicada al terror, y se produce muchísimo y se valora muchísimo también. Pero claro, acá en Chile, no me atrevo a decir en todos los países latinoamericanos, pero por lo menos en Chile hay una tendencia, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué ha ayudado a eso? El cine, las series de televisión, ¿cierto? No sé, series maravillosas como La Maldición de Hill House, Penny Dreadful, por ejemplo, han propiciado, ¿cierto?, el interés y nos hacen ver, porque que lo más lindo de La Maldición de Hill House, ¿cierto?, es mostrarle a todo el mundo que hay una novela maravillosa llamada La Maldición de Hill House, de donde se gestó todo, que es de Shirley Jackson, ¿cierto? Entonces, muy lindo también que esa autora también se visibilice, que ha estado invisible por mucho tiempo también. A ver, Armando, Julio, ¿qué piensan respecto de la pregunta que ella decía de esta invisibilización o ninguneo, ¿no es cierto?, del género? ¿Lo ven así? ¿No lo ven así? Yo creo que ha cambiado. Ya ha cambiado. Yo estoy en estas cosas de los fantásticos hace rato. De hecho, en Poliedro hemos sacado... Poliedro es un libro de compilación de... Hemos sacado varios volúmenes, 5 llevamos, vamos para el 6º, y hemos publicado terror. Sí, incluso yo, que escribo mal, publiqué ahí. Un poco, pero hay. Lo que pasa es que el terror igual es difícil. ¿Ya? Es muy difícil porque hay que crear atmósfera, hay que crear tensión, y hay escritores que creen muy bien, pero no saben hacer eso. Entonces dicen que no, que es malo, no háganlo. Ya cuesta harto. Entonces, yo creo que es re fácil ningunear, pero hacerlo es otra cosa, con guitarra es otra cosa. Ya igual que hacer fantasía, ciencia ficción, no es fácil, para nada. Estamos hablando de buena literatura de género, ¿ya? Porque también hay cosas más pur, más simples, ¿ya? Pero si tú quieres hacer algo bueno, algo que realmente te haga pensar, te haga ir un poco más allá, cuesta. Yo creo que ahora el público en general, digamos, no el público lector, se está dando cuenta de eso y está llegando esa literatura a donde no había llegado nunca, así como Star Trek, está llegando a ciertos lugares y hay gente que dice, oh, wow, acá también hay, no solamente es King, claro. Acá en Chile también tenemos, ¿ya? Y King está escribiendo terror hace 50 años, ¿ya? Entonces, estamos atrasados varios años en Chile, tenemos dictadura, tenemos varias cosas, digamos. La literatura chilena siempre se ha ido mucho, digamos, a la cosa
rural, ya y también pasan cosas terribles. Hay historias rurales chilenas que son terribles, pero no se las cataloga como terror. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, hay varios elementos. Yo creo que ahora es el momento. De hecho, se está haciendo. Yo recuerdo una conversación que tuve con Jorge Baradit por ahí por el año 2009, 2008, cuando estábamos recién con esto y dijimos, sí, esto de repente va a aprender. ¿Ya? O sea, hace 10 años era impensable esto. No, o sea, y si alguien lo escribía eran los mismos escritores de siempre, que los llamaban para escribir un cuento de eso, pero era imposible que un escritor, comillas, Nobel o recién salido, hiciera eso. Y ahora es, y yo creo que va a seguir. Pero es interesante recordar aquí, antes que responda Julio, que me imagino que ya tiene en su mente toda una construcción al respecto, que muchos de los grandes autores y autoras chilenos de literatura siempre han escrito al menos un relato de terror, mínimo, ¿no? Mínimo. Y eso es lo que tú has visibilizado en los libros de Cuarto Propio de literatura de terror en Chile. Entonces aparecen autores que nunca imaginó que iban a escribir un relato de este género, ¿no? Claro. Sí. Julio. Bueno, yo daré una respuesta más breve, porque también tengo que reconocer que estoy recién saliendo del closet de lo fantástico. Lo dije, estoy saliendo del closet. Sí, y claro, esa salida del closet también responde a ese momento del que habla Armando. Hay mucha ficción, muchas narrativas que están acercándose ya con otros ojos a estos géneros y están acercando también al público a repensar, a rever estos mitos. Y ya en términos como de autores, también hay un punto de inflexión. Hasta ahora, no sé, de las cosas que yo he leído en el último tiempo, todas apuntaban hacia una suerte de realismo, como de hablar de la sociedad, de lo más contingente, pero siempre desde lo más concreto. Y de alguna manera reflejando la factura norteamericana, ¿no? La forma norteamericana de hacer literatura, a lo Chiver, a lo, no sé, de esas corrientes, más como de realista, realismo social, no sé. Pero claro, ahora está de alguna forma volviendo hacia este giro como de lo fantástico. Y claro, yo como autor en Ciermes, me encontré en ese camino y me di cuenta de que, claro, pareciera ser que era mucho más honesto conmigo mismo como creador trabajando en lo fantástico que en lo otro. Okay. Me di cuenta de lo hipócrita que era conmigo mismo y dije, no, hay que salir del closet. Porque había estado afuera cuando era un adolescente, pero después volví. Te retrajiste. Sí, me retraje. Entonces, que yo creo, de nuevo, que es por esto, ¿no? Los círculos, los talleres, te miran también así como, oye, pero esto es como medio fantasioso, oye, es que es poco coherente este relato porque le falta verosimilitud. Pero ¿cómo va a hacer que el monstruo tenga todos esos tentáculos y va a estar adentro de ese closet? No cabe un monstruo así, no es verosímil esto, tenés que hacerlo de nuevo. Entonces, de alguna forma, te revientan esa burbuja en estos círculos, ¿no? Quizás también estoy hablando desde mi miopía, ¿no? Y yo estaba en determinados círculos que no veían con tan buenos ojos tipo de relato. Claro, de creadores jóvenes, de creadores en ciernes, que claro, ya esto como lo fantástico como una entretención, como un divertimento, más que como una beta, claro, como una beta de la cual se podía sacar mucho provecho, ¿no? Como se puede ver en esta antología y unos cuentos que son realmente interesantes. Mientras preparan la próxima pregunta, La Quimera, de Jesús Diamantino Valdés. No sé quién es ese tipo. A la señora Jara, Lampa, 20 de diciembre de 2000. Esta es la última carta que te envío y ahora por fin sabrás la verdadera razón por la cual te escribí. No sé realmente cuánto tiempo pasó desde que el doctor empezó a dialogar con nosotros. Ya no nos conversaba desde la puerta de vidrio. Entraba a la habitación y nos hablaba de las teorías de Heinrich Agrippa, Erasmus Darwin y otros. Tantos estudiosos que promulgaron ideas que, según él, el dominio de la técnica y la ilusión de progreso habían velado. Nos decía que la vida tal y como la conocemos era solo una de las tantas vías que nos permitían abrazar la realidad. Aseguraba que la existencia de una conciencia individual era insuficiente para acceder a la libertad y al conocimiento. Que la confluencia de dos entidades podría elevar a un plano superior e inimaginable a la humanidad.
Ahí está el relato de Jesús. ¿Algo que decir del relato? Sí, bueno, fue realmente un desafío escribir un cuento para la antología, fue una sugerencia de la editora. Perdón, ¿habías escrito relatos antes? Sí, no muchos, pero tengo un par de relatos que fueron publicados en la antología española, un relato de zombie y otro relato de vampiros súper convencional, el género. Pero siempre mi trabajo estuvo vinculado al académico y a la edición, entonces fue acá donde realmente me propuse escribir algo más adulto, más serio. Y también, al igual que Armando, leí nuevamente Frankenstein y también lo vi con otros ojos. Y cuando escribí este relato, este cuento, quise establecer dos vínculos. Primero, el vínculo de la madre y el hijo. El cuento se trata de un secuestro, o sea, dos niños que son secuestrados por un médico. Y la idea, ¿cierto?, es ver también el otro lado, o sea, la idea del desprendimiento del hijo, la idea del abandono, una mezcla entre abandono, desprendimiento, y también me gustó mucho la idea de las dos entidades en una sola entidad, que no son suficientes para comprender la realidad, pero fue una, no quiero decir, no me gusta la palabra experimentación con el terror, pero sí fue un desafío muy grande escribir, y con escritores, digamos, importantes y que saben escribir muy bien. Y bueno, también quise plasmar la idea de la violencia, que a mí me fascina la idea de la violencia y la monstruosidad, ¿cierto?, que se encuentra en el mismo ser humano y no en un ser sobrenatural. Sí. Oye, qué interesante que ustedes dos también pasan desde la trinchera del estudio de la investigación a la trinchera de la escritura, ¿no? Que debe ser un poco difícil, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Sí, acerca de lo que tú estabas diciendo acerca de géneros menores. Frankenstein, para algunos lo consideramos la primera obra de ciencia ficción propiamente tal, debido a la investigación, no sé si investigación que hizo Mary Shelley en su momento con la electricidad y que viene todo el cuento. ¿Hay alguna posibilidad, viendo desde la misma perspectiva con el monstruo, de crear una compilación, con libros basados en ciencia ficción sobre Frankenstein, hacer algo parecido a lo que hicimos ahora con el terror, que me parece que debe ser genial? Yo me gusta mucho la obra, me visto todo, y creo que el mejor Frankenstein que he visto en mi vida es el de la serie esta inglesa de los Pulps ingleses de los años de la Penny Dreadful. Pues me encantó, que era el que para mi gusto reflejaba mejor al Frankenstein del libro, no así los otros que han nombrado que no me parece para nada bueno, pero ese sí. ¿Pasa algo con eso? ¿Se podría hacer otro tipo de compilación con respecto a la ciencia ficción, visto desde el punto de vista de la ciencia ficción más que el terror? Sí, bueno, acá voy a decir algo quizás polémico, pero yo no soy muy cercano a la ciencia ficción. soy más cercano al género del terror. Y de hecho, siempre dentro de mi estudio he tratado de depurar lo más posible la separación de ambos géneros. Pero yo creo, sí, algo muy bonito que está pasando y muy auspicioso es que la ciencia ficción, me da la impresión que en Chile por lo menos tiene un mayor auge que el terror. Y como tiene un mayor auge la ciencia ficción, el subgénero del terror tal vez ha sido, ¿cómo decirlo?, anclado, puede ser, no sé, como anclado a la ciencia ficción, y por eso me da la impresión, ¿cierto?, que sí se podría hacer. O sea, entiendo que hay trabajo en torno a ciencia ficción, a compilaciones de ciencia ficción, pero yo creo que Frankenstein, ¿cierto?, está desde la riqueza polisémica que tiene este libro, que se puede ver de esas dos perspectivas. Primero, ¿cierto?, como una metáfora, ¿cierto?, sobre la ciencia, una proyección de la ciencia. Y yo creo que sobre la primera pregunta, una de las primeras preguntas que hacía Carlos, que ¿por qué Frankenstein?, ¿cierto? Yo creo que Frankenstein, el gran punto de inflexión que tiene con otras obras góticas de la época, porque hay muchísimas, o sea, hasta 1818, cuando se publica Frankenstein, había alrededor de 250 novelas solamente inglesas, góticas, pero la gran diferencia es el tratamiento de la monstruosidad. Sí. Yo creo que esa es la gran diferencia, porque en el fondo es un monstruo que es muy...
que se puede ver de diversas perspectivas. Es un monstruo con el cual nos identificamos, es un monstruo al cual odiamos, es un monstruo, ¿cierto?, que al final dialoga muchísimo con nuestras propias fibras emocionales. Pero, ¿por qué? Porque es una criatura, es un ser que no debería existir tal vez. Porque a diferencia, por ejemplo, de la monstruosidad, no sé, pues estoy pensando en el Bosco, en la época medieval, toda la idea de la monstruosidad de esta época, es una monstruosidad que también es legítima en esa sociedad. ¿Por qué se legitima la monstruosidad en la época medieval? Porque también es una obra de Dios. Los monstruos que ahí aparecen son obras de Dios. Pero en cambio, la monstruosidad que se plasma en Frankenstein es una monstruosidad que va en contra de Dios. Sí. Entonces yo creo que eso es un desafío. Y por eso, ¿cierto?, la ciencia ficción yo creo que también es muy latente en la novela, porque también es una producción, ¿cierto?, de los avances en la ciencia, y también hasta qué límite cuáles son los límites que podemos traspasar también. Sí. Un texto más y prepárense, tienen quizás ya la última de las preguntas de hoy. Una exploración monstruosa, Francisco de León. Con sumo cuidado removí las ropas del difunto para hacer las abluciones. Acto seguido, cuando me disponía a llevar sus ropas a lavar, en uno de los bolsillos del abrigo encontré una libreta de encuadernación simple y ya muy gastada por el golpe del tiempo y los elementos. Al abrirla descubrí notas anatómicas y descripciones de procesos químicos y orgánicos de los que nunca había oído o leído. Pensé obviamente que se trataba de los detalles de la creación del monstruo que apenas unas horas antes habíamos visto perderse en la inmensidad del polo. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa al descubrir dibujos detallados de un cuerpo femenino? ¿Será acaso que Frankenstein llegó a considerar más allá de lo que se atrevió a confesar en su relato, la creación de una monstruosa compañera para la criatura? Ese es el cuento Una exploración monstruosa de Francisco de León. ¿Otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, para Jesús. En general, cuando nosotros hablamos de la figura del monstruo, en el fondo estamos siempre pensando en los temores que tiene una sociedad en un determinado tiempo. En el caso de Frankenstein es el hombre jugando a ser Dios. A partir de esta antología, ¿qué temores estamos viendo ahora en estos cuentos? Bueno, yo creo que la monstruosidad en realidad no es la idea que se tiene comúnmente, lo conversamos el otro día con Julio, no es la idea que se tiene comúnmente de la marginalidad, tal vez aquello que está oculto, que no queremos ver, ¿cierto?, de la soledad. Yo creo que el cine ha cimentado también esa idea, ¿cierto? La idea del monstruo es aquel que desconocemos, que está alejado, pero yo creo que el monstruo, la monstruosidad en general, es una metáfora de los excesos. Es un exceso de nuestro propio miedo. O sea, Frankenstein es un exceso, ¿cierto?, del miedo a la ciencia, ¿cierto? Incluso hasta los asesinos seriales son un exceso, ¿cierto?, del daño que le podemos hacer a otro ser humano. Yo creo que el exceso es lo que caracteriza la monstruosidad. Y lo que vemos acá, ¿cierto?, en las diferentes visiones sobre el monstruo es precisamente ese exceso, ¿cierto? La idea de cómo exceder y de qué manera excedemos, rompiendo los tabúes sociales, por ejemplo, explorando aquellos miedos que están ocultos, ¿cierto? Por ejemplo, acá llevando, ¿cierto?, ya la teoría a Armando. Para mí Armando es una generación de escritores, una vertiente, digamos, de lo fantástico chilena súper interesante, porque para mí lo que hace Armando es rearticular también la idea del terror arquetípico, o sea, la idea, ¿cierto?, de vivificar un terror, ¿cierto?, que subyace a través de la creación de identidades, dimensiones sobrenaturales, pero que son imprecisas, es imposible asir. Por esa razón, ¿cierto?, gran parte de la obra de Armando ocurre en estos lugares, ¿cierto?, de identificación múltiple. Es muy Lovecraftiano, creo que hay una herencia muy Lovecraftiana, consciente o inconsciente, que es súper interesante cómo se ve desde la actualidad, ¿cierto? Porque yo creo que lo que hace también Armando es una gran metáfora del caos, tal vez. Y yo creo que lo interesante de esta compilación es que también son diferentes visiones sobre esos mismos excesos. Y en el caso, por ejemplo, de Julio, que Julio también habla del exceso, digamos, de estos parámetros de la cotidianidad. Hay otro cuento de Julio muy interesante que está en Ruta Incierta, un nuevo cuento chileno de terror, misterio y fantasía, de Cuarto Propio, un cuento que se llama Niebla, que es sobre el apocalipsis. Y se trata todos saben que viene el apocalipsis, todos saben que viene el apocalipsis. Entonces, una familia acomodada manda a la nana a pasear al perro.
y en realidad lo que están haciendo es echarla de la casa mientras llega el apocalipsis. La nana, ¿cierto?, está afuera con el perro y vive el apocalipsis, de que es una nube, que nunca sabemos lo que es hasta el final del relato. Pero también son esas fibras de la cotidianidad, como la idea, ¿cierto?, del departamento, el call center, ¿cierto?, que estos espacios comunes. Entonces es súper interesante cómo vemos una visión, me atrevo a decir incluso hasta caótica, filosófica de parte de Armando, y otra visión, ¿cierto?, que lo aterrizamos más al plano de la cotidianidad. Sí, entonces es interesante cómo dialoga todo eso. ¿Por qué? Porque también son diferentes visiones sobre lo que nos atemoriza. Sí, en el libro, antes de leer el fragmento final, y si alguien tiene un comentario me dice, y seguimos un rato más, también está esta cosa, hay relatos que son más decimonónicos, si se quiere, que tributan más la historieta clásica, otros que la desafían directamente, frontalmente, y otros que a mí me gustaron mucho también, que hablan mucho, insisto, de la cotidianidad. Yo creo que es algo que atraviesa completamente la compilación, ¿no? Eso de que detrás de la puerta del vecino, lo vuelvo a repetir, está el horror, ese exceso del que habla, ¿no? El exceso, esa criatura enorme que es un exceso, esa que es pequeña que también es otro exceso, al revés, ¿no? Lo mucho o lo poco. Entonces, yo invito a todos y a todas ustedes a leer El legado del monstruo. Yo creo que es una de las buenas compilaciones. Uno a veces lee compilaciones de relatos y hay uno que destaca, y otros son todos malos. Acá yo creo que no. Hay que decirlo, es cierto, ¿no? Acá hay un nivel bastante interesante. Hay cuentos que sorprenden de verdad. Hay unos que son muy íntimos, otros que son muy explosivos, más, si se quiere, más gore, si se quiere, más evidente el horror, y otros que lo llevan sutilmente, tanto que requieren incluso a veces una segunda lectura. Una ciencia nueva, Carolina Melis. Caminó lentamente hacia la habitación de la mujer y abrió la puerta. En la televisión pasaban las noticias. La luz tenue del atardecer apenas entraba por las gruesas cortinas. Un bulto daba forma a la cama, impecablemente estirada. Instintivamente aguantó la respiración para no ser oída, para no contaminar el ambiente. Se acercó decidida a conocer el rostro de aquella criatura y se horrorizó. Su piel amarillenta apenas cubría los músculos y arterias de la cara, el cabello encanecido, suelto y abundante. Los dientes tenían la blancura de la perla en una boca abierta sin control. Estos detalles no hacían sino contrastar espantosamente con unos ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las órbitas blancuzcas que los alojaban, abiertos a la fuerza, imposibilitados de descanso. ¿Comentarios? ¿Pregunta final? ¿No? Quiero agradecer entonces aquí a nuestros invitados de hoy. Lean El legado del monstruo, relatos de terror, editado por Zigzag, con el antologador Jesús Diamantino ahí en las perillas. Y quiero, no sé si quieren decir algo al final antes de despedir la conversación, alguno de ustedes, sus palabras finales en este día. Sí, bueno, no, yo más que nada expresar mi agradecimiento, bueno, a Jesús, a la editorial también por acogerme a mí y por acoger a otros autores que quizás no tenemos tanta presencia, digamos, en el campo como Armando, por ejemplo, que ha publicado muchas novelas, que es conocido también dentro de los círculos de lo fantástico, de la ciencia ficción, y que es una gran oportunidad. Así que yo estoy muy agradecido de eso y bueno, también muy entusiasmado, ¿no? De nuevo, fuera del closet ya. Con los dos pies afuera. Sí, recibiendo la luz de lo fantástico, ¿no? Sin ocultarlo, saliendo a la calle con orgullo. Tal vez tiene que ser el día del orgullo, de la fantasía y el terror. Todos. Sí, oye, gracias, porque la verdad que si es cierto que he publicado estas cosas, siempre el terror yo lo tenía ahí. ¿Ya? Entonces es un buen, digamos, vehículo para demostrar, digamos, un texto de terror, ¿ya? Del cual me gusta harto. Yo le tengo mucho respeto al terror. ¿Le tenías terror al terror? No, respeto. Si el terror hay que hacerlo con cuidadito, ¿ya? Y eso, y gracias a Jesús por... Todo gracias a Jesús, esto es muy religioso. ¿Algo más? De repente. Sí. No, bueno, creo que ya hemos dicho todo. Yo le he dado las gracias a todos los escritores, los vuelvo a reiterar, por ejemplo, por supuesto los agradecimientos a Armando, a Julio y a todo el resto de los escritores que participaron, que están presentes en Alma. Laura Ponce también me dijo que estaba aquí rondando. Y también
invitar a los lectores, o sea, invitar a los lectores a que se atrevan, yo creo que es una buena palabra, es decir, que se atrevan, ¿cierto?, a leer terror, que se atrevan, ¿cierto?, a adentrarse en este género que es realmente muy bello. Yo creo que el terror es uno de los pocos géneros, ¿cierto?, que con tanta intensidad ahondan en la profundidad humana, en las contradicciones humanas, y creo que eso es muy lindo, catárquico, podríamos decirlo incluso. Así que es una invitación a que lean a estos grandes escritores y a todos colaboremos en este... Lean a Jesús. Mira la verdad y la vida. Oye, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan venido en este día caluroso, que ya está amainando el calor. Y agradecer también a Zigzag que se haya atrevido con una compilación así y que espero que haya más. Sí. Un aplauso para nuestros invitados.